Muy buenos días, queridos hermanos. Vamos a iniciar con nuestra escuela dominical. Les voy a pedir que pongamos en silencio nuestros teléfonos y vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Padre Santo, venimos en esta mañana delante de ti, con diferentes situaciones en nuestra vida, Señor. Pero rogamos que en este día tú nos puedas hablar al corazón, que tú puedas transformar nuestra perspectiva de la vida y nos permitas parecernos más a Jesús. Ayúdanos, Señor, porque somos débiles y necesitamos de tu gracia, del poder de tu Santo Espíritu. Ilumina nuestra mente para poder comprender lo que hoy vamos a estudiar y prepara nuestros corazones y los de aquellos hermanos que se acercan a la congregación. Te lo suplicamos por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como ya saben, los domingos estamos estudiando un poquito de teología bíblica sistemática y estamos en el tema 2, que trata propiamente sobre la cristología. Como ya lo explicaba Gama o nuestro hermano Frank, la cristología es el tema dentro de la teología bíblica que aborda todo lo relacionado a nuestro Salvador, su enseñanza, su obra, su persona. De eso trata la cristología. Y el día de hoy, que estamos en la lección número 3, vamos a reflexionar un poco sobre los estados de existencia del Logos. Repito, vamos a reflexionar sobre los estados de existencia del Logos. Antes de iniciar con esta lección, será importante que usted pueda entender lo que significa ese concepto de Logos. Tal vez lo ha escuchado, tal vez no lo ha escuchado. Logos es un concepto que aparece en la cristología, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. Si me acompaña en su Biblia, voy a explicar un poco en qué consiste este concepto de Logos. Juan 1, capítulo 1, verso 1, dice de la siguiente manera. Lo voy a leer en la Reina Valera. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este texto tan conocido y a la vez desconocido en su significado, conlleva el concepto de Logos, en la palabra que se traduce ahí como el Verbo. El texto griego dice literalmente: enargí, in, o Logos, o sea, en el principio era el Logos. Keologos y el Logos, Keologos y prostontheon, estaba cara a cara con Dios, o estaba con Dios, frente a Dios, ni arriba ni abajo, sino frente o cara a cara. ¿Qué Deo sino Logos? Y el Verbo era Dios. Por una parte, hay que explicar primero el concepto de Logos, ese concepto que se traduce como el Verbo. Logos es un concepto griego que nace con un filósofo llamado Heráclito, un filósofo que hablaba de este concepto siglos antes de Cristo. Para este filósofo, el Logos era el pensamiento, la razón, es decir, aquello que le dio origen a todo lo que existe. Para los griegos entonces, el Logos llegó a ser
la sabiduría, el pensamiento, la reflexión, aquello que le dio origen a todo lo que existe, porque los griegos, siendo coherentes con lo que miraban sus ojos, se dieron cuenta que la creación tenía un origen de sabiduría, de orden, de estética. Y entonces a ese algo que creó el universo, los griegos, impulsados por Heráclito, le llamaban el logos. De hecho, ellos suponían que el logos llegaba a poseer a las personas en el momento que una persona empezaba a reflexionar. O sea, cuando una persona empezaba a filosofar, a reflexionar, a pensar, en ese momento se le decía, estás poseído por el logos, por la reflexión, ¿se entiende? Entonces Juan usa el término logos, no porque para Juan tenga el mismo significado. Juan aprovecha ese concepto griego y lo eleva a un concepto cristológico. Para Juan, el logos sí es aquello que le dio origen a todas las cosas. También el logos es eterno, pero Juan le da una categoría distinta al logos. Pregunto, ¿para Juan el logos es algo o es alguien? Alguien. Y entonces eso cambia por completo el concepto de logos en la teología. El logos para nosotros es alguien. Sí, la sabiduría eterna. Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios. Como dice el verso 2, todas las cosas por el logos fueron hechas, efectivamente, y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Con esto, de alguna manera, el apóstol Juan está ya salpicando a los griegos para que puedan abrazar a Cristo como el logos. Pero también, este concepto de logos, que se traduce a veces como palabra, algunas Biblias traducen en el principio era la palabra, para los hebreos la palabra era una expresión del ser de Dios. Ejemplo, en el Génesis se nos dice que todas las cosas fueron creadas por medio de la palabra de Dios. Hay una expresión que se repite constantemente, y dijo Dios, y dijo Dios. Y constantemente cada vez que se va a crear algo se dice, y dijo Dios. Con esto también está atacando Juan a los hebreos y explicándoles que la palabra no solamente es una expresión del ser de Dios, la palabra es Dios mismo, pero distinguible a la vez, porque miren, el verbo era desde el principio, y el logos estaba con Dios, ¿sí o no? ¿Se pueden distinguir o no? ¿Quién estaba más arriba? Ninguno, estaban en igualdad, en comunión, pero al final dice, y el logos era Dios, el mismo Dios. Bueno, entonces, teniendo en cuenta eso, cada vez que en la Biblia aparece el concepto de el verbo o el logos, aparece en 3 estados diferentes. Ahora sí vamos a hablar un poquito de los estados de existencia. El logos o Cristo ha existido, y tengo que usar esa palabra para poderlo explicar, en 3 estados distintos. Voy a poner una gráfica, o nuestra hermanita Mariana nos va a apoyar, que nos muestra cómo esto se da. Por ejemplo, si hablamos de la eternidad pasada, que obviamente es una forma de expresarlo para poderlo entender, porque en la eternidad no existe pasado, futuro, presente. Bueno, pero si hablamos de la eternidad pasada, es decir, del estado preexistente de Cristo antes de que Él viniese al mundo hecho carne, Juan 1:1 sería el mejor texto para poderlo explicar, ¿no? Ya desde el principio el verbo era, que por cierto ese verbo era, esa acción, es una acción que implica una continuidad eterna, que nunca deja de ser presente, como cuando Dios dijo, yo soy el que soy. Después, en el tiempo presente ya, en la historia, y entiéndase la historia, o más bien el tiempo, desde el momento que Dios crea el universo hasta el día que Dios regrese por segunda vez, en ese tiempo, en ese lapso, en algún momento Dios irrumpe enviando a su Hijo, a Logos, y Juan 1:14, como dice, y aquel Logos fue hecho carne.
Entonces vean, el estado preexistente, desde la eternidad pasada, después el Logos se hace carne, en el tiempo presente ya le llamamos a eso estado de ¿qué? De humillación. ¿Por qué? Porque el solo hecho de que Dios, de que el Logos se haga hombre, pregunto, ¿ya implica humillación o no? Sí, que Dios participe de carne y sangre, eso implica humillación total. Que el Creador se haga criatura, ¿no? Ya implica humillación. Y el último texto que habla de Logos es Apocalipsis 19:3. Les voy a pedir que lo busquen, por favor. Y en ese último estado, al cual le vamos a llamar, para poderlo entender, la eternidad futura, o sea, estamos hablando de lo que para nosotros es el futuro en la eternidad, le vamos a llamar el estado de exaltación. Y fíjense cómo dice el texto ahí. Esto está describiendo la segunda venida de Cristo en términos simbólicos. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y en ese contexto habla de Cristo regresando por segunda vez y acabando con todos sus enemigos. Entonces, si regresamos a la gráfica, vamos a recapitular, a ver si lo podemos memorizar. Los estados de existencia de Cristo, o del Verbo de Dios, o del Logos, como mejor lo recuerde, son tres. ¿Cuál es el primer estado? El estado preexistente, o sea, antes de que Cristo se encarnara, antes de que Cristo viniese al mundo como hombre. A esa condición, a ese estado, se le conoce como el estado preexistente. Y ya hablaremos a detalle dentro de 8 días sobre ese estado. Después, el segundo estado de existencia que encontramos en la Biblia es conocido en la teología como el estado de humillación. ¿Por qué? Porque es una etapa de humillación total. Desde el momento que Cristo se hace carne, nace en un pesebre sin las comodidades de un buen hospital, nace con un matrimonio muy pero muy pobre y con las carencias de cualquier otro ser humano, ya estamos hablando de humillación. Y eso se da desde que nace hasta que muere en la cruz. Ahí tenemos todo un estado de humillación. Y el último estado de existencia le llamamos estado de exaltación, que estrictamente hablando inicia desde el momento, ¿o alguien sabe en qué momento inicia la exaltación? ¿Cómo ven? ¿En qué momento inicia la exaltación de Cristo? Desde el momento de la resurrección, que de hecho, en la resurrección de Cristo es el primer evento escatológico, el primer evento que da pie a los últimos tiempos, ¿no? Entonces, el estado de exaltación inicia con la resurrección del Cristo glorificado y llega a su culminación hasta la eternidad, ¿no? Cuando Él venga por segunda vez. Bueno, dejando en claro eso, me gustaría decirles que hay un texto clave para entender muy bien los estados de existencia. Y ese pasaje es Filipenses 2, versos 5 al 11. Y le vamos a dar lectura, ¿sale? Vamos a dar lectura a Filipenses 2, versos 5 al 11. Yo quiero que usted, en la mera lectura, pueda ir distinguiendo de dónde a dónde tenemos cada estado, ¿sale? Entonces pongamos atención. Dice el verso 5 así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Noten lo que dice el verso 6, el cual, siendo en forma de Dios, noten eso, forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, otra expresión importante, igual a Dios, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo,
Noten esa expresión, forma de siervo. Hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. A ver, hermanos, ¿de dónde a dónde se describe el estado preexistente? ¿Alguien se anima? A ver, veamos 5 y 6, dicen por allá. Específicamente es el 6, ¿no? A ver, veamos el 6. En el estado preexistente, ¿qué se dice del Cristo? ¿Era en qué? En forma de Dios. Ahora, ¿Dios tiene forma? No, Dios no tiene forma. Si tuviese forma, ¿tendría perímetro? Y si tuviese perímetro, ¿tendría un límite? Pues sí. Pero cuando se dice en forma de Dios, es una forma de expresar lo que se va a decir a continuación. ¿Qué dice después? No estimó el ser ¿qué? Igual a Dios. O sea, en el estado preexistente, Cristo era morfideu, o sea, en forma de Dios, es decir, igual a Dios. ¿Se dan cuenta de eso? En totalidad, en plenitud, en forma de Dios, igual a Dios. ¿De dónde a dónde empieza y termina el estado de humillación? Vean Filipenses en sus Biblias, si no, no lo van a poder detectar. Filipenses 2, ¿de dónde a dónde inicia y termina el estado de humillación? ¿Alguien? A ver, veamos. Sí, desde el 7, ¿no? Primero, dice que Él se despojó a sí mismo. Noten que la Biblia no dice de sí mismo, porque a veces incluso cantamos, ¿no? Y está mal cantado. Dice que se despojó a sí mismo. Si decimos que se despojó de sí mismo, estaríamos diciendo que se despojó de su propia naturaleza, ¿se entiende? Pero si decimos que se despojó a sí mismo, significa que Él voluntariamente se despojó. Es la idea de alguien que te roba, ¿no? Él mismo se lo hizo para consigo. Ahorita vamos a hablar más de eso. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. No sé si notan que hay un paralelismo entre el estado preexistente y el estado de humillación. Miren, en el estado preexistente era en forma de ¿qué? Y en el estado de humillación, forma de siervo, forma de esclavo. ¿Se entiende la idea? Sigamos leyendo. Hecho semejante a los hombres. En el estado preexistente era igual a Dios, ¿verdad que sí? Como 2 gotas de agua. Y en el estado de humillación, ahora noten, ¿por qué no dice igual a los hombres, sino semejante a los hombres? Pablo tiene mucho cuidado con el uso de las palabras. Pregunto, ¿era Cristo verdadero hombre, sí o no? ¿100% o 98%? Entonces, ¿por qué no dice el texto igual a los hombres? ¿Por qué dice semejante? ¿Alguna idea? A ver, hermana. ¿Pero era verdadero hombre como nosotros o no? ¿Qué lo hacía semejante y no igual a los hombres? Fíjense, hay una diferencia nada más, ¿sí? Que Él era un hombre sin pecado. Y eso lo hace semejante a los hombres y no igual a los hombres. Nosotros en ese sentido, en cuanto a naturaleza se refiere, somos igualitos, ¿no? Somos iguales en cuanto a naturaleza se refiere. Pero Cristo y nosotros ya no somos iguales. O sea, en cuanto a la comparación con Cristo somos semejantes. Hebreos también dice que fue semejante en todo, pero sin pecado. Sigamos leyendo el versículo 8. Dice después, y estando en la condición de hombre, o sea, Pablo quiere enfatizar mucho eso, vivió como hombre, existió en ese estado en condición humana total,
Sigue diciendo, se humilló a sí mismo. Noten otra vez esa expresión, a sí mismo. O sea, se humilló voluntariamente, ¿se entiende? Él mismo se quiso humillar. Él mismo dijo, nadie me la quita, yo mismo la pongo. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y ahorita veremos obediente a qué o a quién. Y muerte de cruz, la peor de las muertes. Ahí termina el estado de humillación, ¿sí o no? ¿Sí, no? Y entonces del verso 9 al verso 11, ¿qué tenemos? El estado de exaltación. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, o sea, lo más alto posible, lo exaltó, lo glorificó, como a ningún otro ser humano. Recordemos algo, estamos hablando del Cristo en términos humanos, en este contexto, al menos en este contexto, en el de estado de humillación y el estado de exaltación. ¿Por qué digo eso? Porque si hablamos de Cristo como Dios, ¿puede ser exaltado? Si hablásemos de Cristo como Dios, no podríamos hablar de exaltación, porque Dios no puede mejorar, ni puede empeorar, porque Dios es perfecto en todo sentido. Pero Cristo en su estado de humillación fue perfeccionado hasta llegar a un punto de exaltación, ¿sale? Estamos hablando en términos de hombres. Dice, le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, vamos a pensar en los seres celestiales, los angelitos, ¿no? Los que están en la tierra, o sea, nosotros que vivimos en este mundo, y los que están debajo de la tierra, o sea, los muertitos, ¿no? Los que están sepultados. 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vamos a dar una breve explicación el día de hoy y dentro de 8 días vamos a explicar estado por estado, ¿sale? Vamos a iniciar entonces. Punto número 1. Gracias, Greta. El estado preexistente. ¿Lo tenemos? O sea, estamos hablando de la eternidad pasada, en términos antropomórficos. 2 cosas a señalar según el versículo de Filipenses. Inciso A, en forma de Dios. Vuelvo a reiterar, hermanos, y esto es muy importante. ¿Dios tiene forma? No. ¿Por qué? Porque si tuviese forma, tendría perímetro. Y si tuviese perímetro, tendría limitantes, y si tuviese limitantes, no sería Dios. Cuando dice en forma de Dios, como lo dice el inciso A, es una expresión que resalta su naturaleza divina desde la eternidad. Por ejemplo, tan sencillo como preguntar, ¿por qué esto tiene forma de celular? ¿Hermanos? Porque es un celular, ¿no? Es tan sencillo como eso. ¿Por qué Cristo se dice en esta expresión literaria que existía en forma de Dios? Porque era Dios. No solo eso, el texto más abajo dice igual a Dios. Inciso B, la otra expresión que se usa es igual a Dios. Otra Biblia puede traducir, no estimó su igualdad con Dios. Esa es la idea. Él pudo permanecer en esa igualdad plena y decidir no venir al mundo para humillarse. Pero no estimó esa igualdad que poseía, sino que él voluntariamente se despojó. Entonces, igual a Dios es una expresión clave. El apóstol Pablo, en este caso, es muy cuidadoso con el uso de las palabras. Cristo desde la eternidad era igual a Dios. No sé si recuerdan algunos pasajes que dicen lo mismo. Fíjense. A ver, que es Juan 17:5. ¿Alguien lo quiere leer? 17:5 de Juan. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo, antes que el mundo fuese. Noten eso amplifica más lo que dice Juan 1:1 en la segunda frase. El verbo era con Dios. Ahora pues, glorifícame tú, Padre,
con aquella gloria que tuve contigo. Vean eso. ¿Poseían la misma gloria? ¿Ambos? Sí. Desde antes de la fundación del mundo. Igualdad con Dios. Igual a Dios. También si ven conmigo Juan capítulo 5. Versículo 17. Cuando Cristo declara: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Con eso está diciendo algo muy potente el Señor. Primero, noten cómo le llama a Dios. Mi Padre. ¿Ven eso? Nosotros no somos hijos de Dios en ese sentido. O sea, somos hijos adoptados. Hemos recibido la potestad de ser hechos hijos de Dios legalmente, pero no compartimos la misma naturaleza con Dios. Decir que yo soy el Hijo de Dios, es decir, que así como yo comparto con mi Padre la misma sangre, los mismos genes, ¿se entiende? Teológicamente, en el pensamiento hebreo sería decir que yo y Dios compartimos la misma naturaleza, la misma esencia. Y eso sí sería una gran blasfemia. Sin embargo, el Salmo 2 lo dice así. El Señor ha dicho: tú eres mi Hijo, yo te engendré hoy. O sea, eternamente comparten la misma naturaleza. Y dice el versículo 17, aparte de llamarle Padre, dice que el Padre trabaja, ¿y quién más? O sea, equipara su labor, su poder, su capacidad a la del Padre. ¿Lo notan? Sin embargo, en el verso 18 queda claro que los judíos lo entendieron muy bien. Porque el verso 18 dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, desde su perspectiva, ¿no?, sino que también decía que Dios era su propio Padre. ¿Eso qué significa? Que se hacía igual a Dios. ¿Ven eso? Igual a Dios. Eso es muy importante destacarlo. Entonces, en el estado preexistente, en forma de Dios, igual a Dios. Vamos al punto número 2. Vamos al estado de humillación. Estando en Filipenses 2, vamos a encontrar las siguientes expresiones, ¿no? Con respecto al estado de humillación, se dice que se humilló a sí mismo, ¿verdad que sí? O se despojó a sí mismo, es la primera expresión que aparece en el capítulo 2, versículo 7. Ahora, yo quisiera preguntarles, cuando el texto dice que se despojó a sí mismo, ¿qué quiere decir? ¿Qué entiende usted por eso? Se despojó a sí mismo. ¿Alguna idea? Se quitó su divinidad. Ok, vamos a proponer eso, a ver. ¿Significa que quitó su divinidad? Miren, cuando el Hijo de Dios vino al mundo, era verdadero hombre, ¿no? Pero ¿seguía siendo verdadero Dios? ¿O no? Sí, ¿no? A ver, evidencia de ello es que le adoraron desde pequeñito, ¿o no? O sea, el niño Dios, está bien dicho, porque le adoraron. Vieron a María en el pesebre y al niño, ¿y qué hicieron los magos? Le adoraron. Cuando ya era adulto, ¿le siguieron rindiendo adoración? ¿Sí o no? Él mismo dijo: ustedes me llaman Señor y Maestro, y decís bien. ¿Por qué? Porque lo soy. ¿Ven eso? Entonces, no se despojó de su divinidad. La divinidad seguía. Vamos a amplificar un poquito más. Entonces, ¿de qué se despojó? De ser hombre. ¿Pero era verdadero hombre? Pues sí, ¿no? Fíjense, va por ahí la cosa. No se despojó de su naturaleza, ni divina, ni humana, porque era verdadero hombre y verdadero Dios. ¿Sale? Eso es muy importante. Más bien, lo que quiere decir el texto con que se despojó a sí mismo, al estudiar todo el contexto de la cristología, nos damos cuenta que cuando Cristo vino al mundo, aunque era verdadero Dios, nunca usó su divinidad. ¿Se entiende? Nunca usó su poder, nunca usó sus facultades divinas. ¿Podía o no? ¿Tenía el poder o no? Pero él decidió voluntariamente despojarse de eso. ¿Ahí estaban o no?
Como cuando usted tiene un guardadito, ¿no? Y lo puedo comprar, o puedo comprar esto, aquello, pero que dice, no, yo voluntariamente decido no usarlo. De hecho, Satanás lo sabía muy bien, porque miren, si van conmigo a Mateo 4, yo creo que para este punto ya entendemos lo que significa hijo de Dios, ¿no? Igual a Dios, de la misma naturaleza que el Padre. No sé si recuerdan ustedes que cuando Cristo es bautizado, Dios el Padre declara públicamente, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Qué está diciendo Dios? Él y yo compartimos la misma naturaleza. En Él me complazco. Pero entonces en el capítulo 4, verso 1 dice así. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para hacer ¿qué? Tentado por el diablo, por el calumniador, por el mentiroso. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Era hombre o no? ¿Verdadero hombre? A ver, ¿a quién le da hambre aquí? ¿A todos? Más a otros, ¿no? Que no voy a decir porque no quiero problemas, pero yo sé que algunos comen más que otros. Comemos, ¿no? Dice el verso 3. Vino a él el tentador y le dijo, voy a parafrasear, si eres divino, ¿se entiende la idea? Si eres igual que el Padre, si eres Dios, en otras palabras, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pregunto, ¿Cristo podía o no? Ahora imagínense, las piedras del desierto de Israel son muy parecidas al pan que horneaban los hebreos, ¿no? ¿Se le antojó o no? ¿Y podía convertir las piedras en pan o no? Pues claro que sí. Pero ¿por qué Satanás quería que él hiciera eso? ¿Alguien sabe? Es muy sencillo. Porque usando su divinidad ya no podría redimir a los hombres. Porque ¿cuál es la condicional? Que así como el primer hombre llevó al mundo a la destrucción y al pecado y a la condenación, un segundo hombre, un segundo Adán, lleve al hombre ¿a qué? A la restauración de todas las cosas. Entonces él no puede usar su divinidad porque vino a salvarnos en condición de ¿qué? De hombre. Nunca usó su divinidad. ¿Y qué pasó con eso, hermano? Como cuando Cristo calmó la tempestad, ¿a poco no usó su poder? ¿Qué diremos a eso? El mismo Señor dijo, hombres de poca fe. Ah, mira. Entonces el mismo Señor nos explica que por la fe hubiesen podido ellos también hacer esa maravilla. ¿Y cómo explicamos que Cristo sabía algunas cosas ocultas del corazón? ¿No era omnisciente? Diremos, sí es omnisciente, pero no usó esa divinidad. ¿Por qué? ¿Pedro sabía lo que hizo Ananías y Zafira? Sí, pero no porque era omnisciente. O sea, en calidad de hombre el Cristo recibió revelación, fe, el poder del Espíritu Santo. De hecho, debo decir algo. ¿Desde qué momento Cristo empezó a hacer maravillas y milagros? ¿Alguien recuerda? ¿Desde qué momento? Después de que recibe el Espíritu de Dios. Antes de eso no vemos al niño Jesús haciendo milagros, ¿o sí? Como lo dice el Corán, por ejemplo, que es una falsedad. Por eso a los evangelistas tampoco les interesa mucho hablar tanto de la adolescencia de Cristo. Les interesa hablar más de lo que ocurrió a partir de que Él fue reconocido públicamente por Dios como el Mesías. Bueno, esto es algo interesante a considerar. Inciso A, entonces, se vació a sí mismo. Repito, no significa que se vació de su divinidad, ¿sale? Ya que en este estado Él seguía siendo Dios. Más bien significa que en este estado rehusó a usar sus facultades divinas. Cuando le iban a arrestar, ¿no le dijo a los apóstoles, no saben que yo tengo poder para qué? Para pedir una ¿qué? Una legión de ángeles. Sin embargo, Él no quiso hacerlo. Entonces tengamos en cuenta eso. Inciso B. Tomó forma de siervo. Así dice el texto, ¿no? Forma de esclavo, forma de siervo. Vamos al inciso B entonces, ahí en pantalla. Esta expresión contrasta con forma de Dios.
¿Se dan cuenta del contraste que es diametralmente opuesto? En forma de Dios, en forma de siervo. En el estado de humillación, Cristo adoptó una condición muy baja. Vuelvo a reiterar, muy baja. O sea, cuando decimos que Cristo vino y fue humilde, creo que a veces eso suaviza un poco la cosa, ¿no? Porque no solo fue humilde, vino a ser humillado. O sea, está muy fuerte la expresión, pero Él se humilló voluntariamente. Cuando le lavó los pies a los apóstoles, Él estaba actuando como un esclavo, ¿se entiende? Él vino a ser siervo. Ya veremos más adelante a qué se refiere. Entonces, en el estado de humillación, Cristo adoptó una condición muy baja. El solo hecho de venir en carne representó un gran acto de humillación. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Se lo saben? ¿O el Hijo del Hombre para que de él tengas memoria o lo visites? ¿Le has hecho un poco menor que a los ángeles? ¿El hombre es una criatura baja o no? Y sin embargo, lo coronaste de honra y de gloria, lo hiciste a tu imagen y semejanza. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Y aquí tenemos a Jesús, hecho menor que los ángeles. Eso lo dice el texto hebreo, ¿no? Hecho menor a los ángeles. Bueno, forma de esclavo. Inciso C. Semejante a los hombres. Ya explicamos un poquito esa expresión. Semejante a los hombres, no igual. Eso es importante, no igual. Aunque era verdadero hombre en todo sentido, no obstante no pudo ser igual a los hombres, pues Él nunca pecó. Pero a ver, yo quiero preguntarles, ¿el Cristo tenía verdaderamente hambre como nosotros? ¿O no? ¿Sueño? ¿Cansancio? ¿Emociones? ¿Cómo ven? ¿Sentimientos? Todo, ¿no? Pero la única diferencia es que Él nunca pecó. Por eso lo vemos a Cristo casi siempre durmiendo en la barca. ¿No se han dado cuenta de eso? ¿O creen que se programaba para dormir? No, era un hombre que trabajaba mucho en el ministerio que Dios le encargó, y cuando tenía oportunidad de dormir, ¿qué hacía? Dormía. O cuando entraba a Samaria, ¿qué le decía a sus discípulos? Vayan y compren ¿de qué? De comer. Entonces, hermanos, Él era verdadero hombre. ¿Y por qué murió? Porque era verdadero hombre, ¿sí o no? Y paradójicamente matamos al autor de la vida. Sí, era Dios, pero murió porque se hizo hombre, y como hombre pudo morir. Esa es la idea. Semejante a los hombres. Inciso D. Llegando a estar en condición como de hombre. Sí, hermano Israel. ¿Se podría decir en el punto anterior que Jesús era igual a Adán antes de la caída, pero diferente a Adán después de la caída? Sí, así sí. Sí podemos decir que el único hombre que fue igual a Cristo fue Adán antes de pecar, y que por eso se les llama a los dos Adán, el primer Adán y el segundo Adán. La única distinción es que Adán llegó a este mundo en un paraíso, ¿no? En un lugar hermoso, precioso, con una condición excelsa, con los animalitos bien mansitos, ¿no? Con todas las frutas, ¿no? Se comió la manzana, pero no sabemos qué tan rica estaba. Bueno, eso no. Pero cuando Cristo viene al mundo, Él viene en la misma condición que el primer Adán, antes de la caída, pero Él nace en un mundo hostil, en una familia muy pobre, ya siendo perseguido por Herodes, ¿no? Entonces, esa era la única diferencia, pero en cuanto a naturaleza eran igualitos. Y aquí surge la pregunta, ¿no?, que muchas veces se hace. ¿Cristo podía llegar a pecar? Si decimos que era igual al primer Adán, ¿el primer Adán pudo pecar o no? ¿Pecó o no? Entonces, no le quitemos mérito a Cristo. Cristo sí pudo llegar a pecar, pero ¿por qué no pecó? Porque decidió no pecar. ¿Se entiende eso? No le quitemos mérito a su obra. Él podía llegar a pecar porque si era igual que el primer Adán, la pregunta es, ¿el primer Adán decidió pecar? Sí, pero Cristo, aunque tenía la posibilidad, o no tenía la posibilidad, hermanos, de convertir las piedras en pan, pero decidió no hacerlo. No le quitemos mérito porque su obra de salvación radica muchísimo más todavía en lo que Él hizo por nosotros. En la cruz solamente entregó esa justicia, pero detrás de la cruz hubo un acto de obediencia muy sufrido, soportando todas las tentaciones. ¿Se entiende la idea? Bueno,
Vamos a la frase que viene y si hay preguntas, adelante, ¿eh? Llegando a estar en condición como de hombre. Significa que su humanidad era 100% real, ya dijimos, ¿no? Como la de cualquier otro ser humano. Y que todo lo que realizó, lo hizo en esa condición. Eso hay que enfatizarlo mucho, hermanos. Todo lo que hizo, lo hizo como hombre. No estamos diciendo que no es Dios. Estamos diciendo que todo lo que hizo, lo hizo como hombre. ¿Quieren ver algunos pasajes? Ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Pero, como dice Pablo, para nosotros es seguro. Vamos a Hechos, por favor. Capítulo 2, verso 22. Porque hay hermanitos que usan esto como una excusa, ¿no? Dicen, es que Cristo sabía mucha Biblia porque Él era Dios. Es que Cristo servía mucho porque Él era Dios, no se cansaba. Es que Cristo hizo muchas cosas porque Él era Dios. Pues yo no, y por eso no me sé la Biblia, por eso no puedo servir tanto como Él. Bueno, claro que no nos vamos a comparar nunca con Cristo Jesús, pero hermanos, pregunto, ¿por qué conocía tanto la Biblia Jesús? ¿Cree usted que traía una Biblia impresa, Reina Valera 60, en el bolsillo? ¿No? ¿Por qué la conocía? Porque Lucas 2:52 dice que cuando era niño crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios. ¿Se acuerdan cuando era niño? ¿Qué hacía en el templo el niño Jesús? ¿No estaba preguntándole a los rabinos? ¿No dice el texto que crecía en estatura, en sabiduría, en gracia? ¿Cómo es que crecía? Porque Él era imperfecto como hombre, sin pecado, pero imperfecto. Se fue perfeccionando. Ahorita vamos a ver pasajes porque veo que algunos ya me están viendo como si fuese una herejía, Vamos a ver Hechos 2, verso 22. Dice, varones israelitas, si están aquí los hermanos israelitas, nomás uno, ¿verdad? Oíd estas palabras. Jesús Nazareno, ¿qué dice? Varón aprobado por Dios. A ver, ¿pasó la prueba o no? ¿Pero cómo? Como varón, ¿verdad? Como hombre. Es lo que está diciendo ahí. Varón aprobado por Dios entre vosotros. Noten lo que viene. Con las maravillas, prodigios y señales, todos juntos, que Dios hizo entre vosotros por medio de Él. ¿Quién lo hizo? Dios por medio de Él. ¿Y lo puede hacer a través de usted o no? Si es la voluntad de Dios, sí. Es cosa de que usted se deje usar por Dios. ¿O no existen los milagros, hermanos? Pues claro que sí. Entonces, ¿por qué resucitó a Lázaro? Por el poder de Dios. ¿Por qué sacó fuera a los demonios? Por el Espíritu de Dios. ¿Por qué calmó la tempestad? Por su fe en Dios. ¿No dijo Él que si ustedes tuviesen fe como un grano de mostaza, harían maravillas como esas? Ahora, vean lo que sigue diciendo. Otro pasaje. Vamos a Hebreos. Porque aquí vamos a retomar la pregunta anterior. ¿Cristo nació siendo perfecto o fue perfeccionado? Fíjense, qué pregunta tan interesante. ¿Cristo nació siendo perfecto o fue perfeccionado? Bueno, ya lo dijimos, ¿verdad? Pero bueno, hay que distinguir. Eso no significa que tuviese pecado, Nació imperfecto como hombre, pero sin pecado. Tuvo que ser perfeccionado poco a poco. Por eso crecía en estatura, en conocimiento, en sabiduría. Cuando habla con Satanás, ustedes ya ven que el Mesías ya conoce la Escritura de memoria, escrito está. Él cita la Escritura porque la aprendió, la memorizó. Y hay también la importancia de que nuestros niños empiecen a leer la Biblia. A veces nos la pasamos con el patito Juan hasta los 5 años y pensamos que eso va a ser suficiente, cuando realmente el niño ya puede reflexionar, estudiar, memorizar, ¿no? Digo, el patito Juan tampoco está mal. Vamos al capítulo 2, por favor, de Hebreos. Capítulo 2 de Hebreos. Vamos a leer varias porciones, ¿sale? A ver si les gustan. Yo creo que sí. 2, 5. Hebreos está muy bonito. A ver si un día lo llegamos a estudiar, ¿no? Dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. ¿Verdad que no? ¿A quién lo sujetó? ¿Alguien sabe a quién le pertenece el mundo venidero? ¿Para quién está preparado?
para el ser humano, no para los ángeles. ¿Se da cuenta qué privilegio? Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar, el Salmo 8, ¿no? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? O sea, eso refleja que el hombre es una criatura débil, ¿no? Hasta cierto punto baja. Y sigue diciendo, le hiciste un poco menor que los ángeles. ¿Somos inferiores a los ángeles, hermanos? En naturaleza, sí. Sigue diciendo, y aún así le coronaste de gloria y de honra. ¿Saben qué significa eso? Que a pesar de que somos criaturas inferiores a los ángeles, Dios nos dio una gloria, una honra superior a la de los ángeles. ¿Cuál es? Ser imagen y semejanza de Dios. ¿Se imagina usted a Satanás que quería ser igual a Dios? Yo me imagino un poco la escena. Cuando ve que crea a Adán, una criatura baja, débil, y que lo crea a su imagen y semejanza, en una patada le ganó, ¿no? Le dio la imagen y semejanza que Satanás tanto anhelaba y que no pudo obtener. Dice el versículo 7, le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies, se refiere al hombre, ¿no? 8, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, pero vemos a aquel, ¿a quién? Que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, o sea, hecho hombre a la imagen y semejanza de Dios, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, ¿qué dice? Perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Por cierto, debo preguntar, ¿las aflicciones son útiles o no? ¿Es bueno que el niño lleve el yugo desde su juventud o no? ¿Cómo ven? No, pero pobrecitos los niños, ¿cómo van a trabajar? Bueno, las aflicciones perfeccionan al hombre. ¿Se entiende la idea? Eso es muy importante. Vamos a otro pasaje. A ver, Gretita dice Hebreos 5, vamos a ver, yo creo que sí. 5:7. Dice así, hermanos, y Cristo, en los días de su carne, o sea, en su estado de humillación, ¿no? Ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrima, ¿se acuerdan de esa escena? Al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era igual a Dios, o sea, y aunque era hijo, por lo que padeció, ¿qué dice? Aprendió la obediencia. ¿Sabe que para ser obedientes necesitamos padecer o no? Y para que sus niños también aprendan obediencia, muchas veces tienen que padecer. Digo, no hay que infringir nosotros el padecimiento, sino dejar que el mismo ser humano sufra las consecuencias para que pueda aprender. De eso hablaba Gama, ¿no? Sobre la disciplina hace unas semanas. Dice el versículo 8 al final, aprendió la obediencia. Todos juntos el 9. Y habiendo sido perfeccionado, ¿ven eso? Fue perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. La obediencia aquí se traduce en el contexto de Hebreos como fe, la obediencia a la fe. Bueno, vamos al inciso E. Hasta aquí no hay preguntas, ¿verdad? Se humilló a sí mismo hasta llegar a ser obediente de muerte. Perdón, es que hicimos ahí una paráfrasis. Pero muerte de cruz. ¿Cómo dice la Reina Valera? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Su humillación fue un acto voluntario. Primero debemos dejar claro eso, ¿no? Cristo entregó su vida voluntariamente. Él dijo, nadie me la quita. Yo mismo la pongo.
tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Si lo hago, es porque este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, su humillación fue un acto voluntario que se vio reflejado en su obediencia. Una obediencia, en primer lugar, ¿a quién? A Dios. Y también una obediencia, ¿a qué? A la ley. Sobre todo hay que destacar eso, Cristo fue obediente a la ley de Moisés. Hay dos textos que quiero que veamos. Primero vean Gálatas 4:4. Y si alguien por favor le da lectura. En voz alta. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Nacido bajo la ley. Algunas Biblias traducen nacido súbdito a la ley. O sea, él nació y desde que nació tuvo que someterse a la ley, ¿sí o no? A la ley de Moisés, me refiero a los mandamientos de la ley, que se rumora son 613, ¿no? Entonces, desde ese momento él empezó a ser obediente a Dios, específicamente sometiéndose a la ley. Y por eso pregunto yo, los cristianos, nosotros, ¿en nosotros ya se cumplió la justicia de la ley o no? Pues sí. Nosotros estamos circuncidados en la circuncisión de Cristo. Nosotros hemos obedecido la ley en la justicia de Cristo, ¿se entiende? Romanos 15, verso 8. Ya vamos terminando, ¿eh? Tenemos 7 minutos todavía. ¿Lo tenemos? Dice así, 15:8. Pues os digo que Cristo vino a ser, ¿qué? Siervo de la circuncisión. ¿Qué significa eso? Siervo de la ley. Siervo de ese sistema de la ley mosaica. Siervo de la circuncisión. No sé si usted se ha dado cuenta que las primeras gotas de sangre que derramó el Salvador por nosotros no fueron en la cruz, sino ¿en dónde? En el acto de la circuncisión, ¿no? ¿Se acuerdan? Desde ese momento Él está cumpliendo con la circuncisión por nosotros, para que nosotros ya no cumplamos la ley, sino más bien coloquemos nuestra fe en Él. Sigue diciendo el texto, vino a ser siervo de la ley o de la circuncisión, en primer lugar para mostrar la verdad de Dios, porque la verdad no está en la ley, la plena verdad se encuentra en Él, porque la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad están en plenitud ¿en quién? En Cristo. En Él reside la plenitud de todo conocimiento y sabiduría. En segundo lugar, para confirmar las promesas hechas a los padres, ¿no? En Cristo se cumplen todas las promesas del antiguo pacto. Y en tercer lugar, verso 9, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, ya que Cristo también los ha incluido, para que no cumplan la ley, sino que crean en Él. Bueno, ese ya es otro tema. Vamos al punto número 3, estado de exaltación. Estado de exaltación. Filipenses 2:9 me parece, inicia diciendo, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo, ¿verdad? Inciso A. Por esta causa, o sea, por su humillación, por su obediencia, por su justicia, por su obra de humillación perfecta hasta la muerte y muerte de cruz, Dios lo elevó lo más alto posible. Aquí es importante destacar algo. Hermanos, ¿qué diferencia hay entre el estado preexistente y el estado de exaltación? ¿Hay alguna diferencia? ¿Se acuerdan del estado preexistente? Antes de que Cristo viniese al mundo, y ahora el estado de exaltación. De hecho, si vamos a la gráfica otra vez, a ver si se puede, Marianita. Quiero que vean eso. No sé si la gráfica se llega a notar. Está en el estado preexistente arriba, se humilla, baja y después sube. Pero la pregunta es, ¿hay una diferencia entre el primero y el tercero? ¿O es lo mismo? Su humanidad, quizás. ¿Su humanidad? ¿Ok? ¿Algo más?
acuérdense que decíamos algo, que si fue exaltado, no fue exaltado como Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser mejorado ni empeorado. Si fue exaltado como ¿qué? Como hombre. Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿No era ya Señor? Sí. En su divinidad siempre ha sido Señor. Pero como hombre llegó a ser Señor y ungido. Ahora, quiero que noten esto. Cuando Cristo resucita de entre los muertos, ¿Él se encuentra en la misma condición que el primer Adán antes del pecado? ¿O es diferente? Fíjense lo que estoy preguntando. Cuando Cristo resucita de entre los muertos, ¿se acuerdan? ¿Él está en la misma condición que Adán antes de pecar o es distinto? Es totalmente distinto. Sí, Adán estaba en una condición, podríamos decir, privilegiada, Híjole, no tenía pecado, estaba en un paraíso, tenía una naturaleza inmaculada, pero cuando Cristo resucita, Él resucita con una naturaleza exaltada, nunca antes experimentada por ningún otro hombre. Una naturaleza que participa de los poderes del siglo venidero, sin la presencia del pecado, sin la posibilidad de pecar, en todo sentido. Y por eso en el inciso A hay que explicar lo siguiente. Cuando dice que Dios lo elevó lo más alto, inciso A, es decir, por causa de su obediencia reflejada en la humillación voluntaria, en su resurrección, Jesús logró que Dios lo exaltara en calidad de hombre hasta lo más elevado. En otras palabras, Jesús elevó la naturaleza humana, eso es importante que lo noten, a un grado de gloria nunca antes experimentado. Noten lo que dice después. Ni siquiera por el mismo Adán en su estado primario. Todos los achaques que usted tiene, las dolencias que usted tenga, se van a acabar en la resurrección. Porque vamos a llegar a esa exaltación algún día, de carne y hueso, como el Cristo glorificado. Por eso es importante ver los milagros, ¿no? Los milagros que hizo Cristo como un anticipo de lo que significa el siglo venidero, de lo que significa la incorrupción. Cristo es el primero que experimenta eso, ¿no? Él eleva la naturaleza humana a un estado de gloria nunca antes visto ni experimentado por nadie. Eso es lo que significa que Dios lo elevó hasta lo sumo. Inciso B. Le concedió un nombre, o el nombre que está sobre todo nombre. Esto no tiene nada que ver propiamente con títulos. Hay hermanitos, sobre todo de otras denominaciones, que piensan que Jesús es como un título de poder. No sé si han notado eso, ¿no? O cuando se encuentran algo dicen, la sangre de Cristo tiene poder, y traen hasta en el coche ahí su estampita, ¿no? Digo, no está mal, pueden traer su estampita. Pero Jesús propiamente no es exactamente lo que se quiere transmitir con el nombre. El poder no radica en el título de esa palabra, sino más bien en lo que vamos a explicar. Cuando se habla de los nombres en la Biblia, estamos hablando específicamente de la esencia de la persona, de su prestigio, de lo que ha hecho, de su obra, de su naturaleza. Es decir, cuando Dios le cambiaba el nombre a ciertas personas, no les cambiaba el nombre porque fonéticamente sonaban mejor, sino porque estaba cambiando su vida por completo. Y cuando hablamos del nombre de Cristo estamos diciendo lo siguiente. Dios le concedió el nombre que está por encima de todo nombre. No que no tuviera un nombre antes de su exaltación, ya todos sabemos que se llamaba Jesús, ¿no? Claro está que desde que nació ya se llamaba Jesús. El nombre entre los judíos refleja el prestigio o fama de la persona que lo posee. De manera que en la exaltación, Dios le otorgó a Jesús un prestigio que ninguna persona ha poseído jamás. A ver, ¿quién alguna vez ha hecho lo que hizo Jesús? ¿Quién alguna vez ha logrado ser como Jesús? Nadie. Esto tiene que ver mucho con lo que pasa en Apocalipsis 5, ¿no? Que lloraba mucho el apóstol y le decía a alguien, no llores. El león de la tribu de Judá, ¿qué dice? Ha vencido
y Él es capaz de abrir el rollo y desatar sus sellos. Tal prestigio lo ha colocado como el Señor de todos. En otras palabras, ahí lo tenemos, toda potestad le ha sido dada tanto en los cielos como en la tierra. Bueno, a ver si se entiende un poquito. Cuando Adán peca, de manera voluntaria, él le cede al príncipe de las tinieblas la potestad del mundo, ¿sí o no? ¿Se acuerdan que Dios le dijo a Adán que él iba a ser el Señor de la creación? Que todo lo ponía debajo de sus pies. Pero cuando Adán decide pecar, porque él no fue engañado, él lo hizo conscientemente, él le cede al pecado y a la maldad y al príncipe de este mundo la potestad de todo lo que existe, ¿no? En ese momento el hombre pierde cierta potestad, ¿no? Aunque la sigue teniendo, ya no es lo mismo. Todo ha cambiado desde que el pecado entró en el mundo y por el pecado la muerte. Bueno, ahora el segundo hombre, que es Cristo, viene a ganar y a recuperar la potestad que perdió el primer Adán, pero no solamente a recuperarla, sino a elevar esa potestad a un grado nunca antes visto. Por eso cuando Cristo resucita, ¿qué le dice a sus discípulos? Toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Él no solamente es el Señor de esta creación, ganó potestad también en la creación celestial. Vean por favor lo que dice el inciso C. Ya terminamos con esto. En el nombre de Jesús toda rodilla se va a doblar, los que están en los cielos, los que están en la tierra, de los que están debajo de la tierra, y que toda lengua reconozca que Jesús es el Cristo, el Señor, para gloria de Dios el Padre. Termino con la siguiente explicación. Dios le ha dado el prestigio más alto, con la finalidad de que todos, o sea, los seres celestiales, los que están en el cielo, los que están en la tierra, los que estamos aquí, y los que están debajo de la tierra, los que están muertos, sepultados, se sometan y lo reconozcan como el Señor, tanto en un sentido divino, cosa que ya existía desde la eternidad, como mesiánico, como hombre, como Señor, como ungido. Esto para la gloria de Dios el Padre, la cual es la finalidad de toda obra, ¿no? Entonces, con este resumen terminamos los estados de existencia. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran abonar. Sí, hermano. En el término de la inmutabilidad de Dios, Sí. ¿no acaso la encarnación es algo un poquito contradictorio a la inmutabilidad? Porque Dios añade algo a su naturaleza que Sí, algunas personas podrían argumentar sobre eso. Aquí lo que podríamos decir es que la unión hipostática, de la que todavía no hemos hablado, explica algunas cuestiones. La primera, que tanto la naturaleza humana y divina de Cristo convergen en una misma persona, ¿no? Pero también se pueden distinguir claramente y no se mezclan. Es lo que explica un poco la unión hipostática. Entonces, en su divinidad no cambió nada propiamente, desde el momento que Él decidió voluntariamente despojarse de sus facultades divinas. Pero no podemos hablar de inmutabilidad porque, hablando de Cristo mismo, hay pasajes como Hebreos 13 que dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, ¿no? Entonces no cabe la idea propiamente de inmutabilidad, sino más bien de la adaptación de la naturaleza humana en el ser del Cristo, ¿no? Pero no cambiando propiamente su naturaleza divina en ningún sentido. No la afectó para nada propiamente, ¿no? Es lo que yo podría decir. Y que ya pensar más en eso sería muy complicado para mí, reflexionarlo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, hermanos? ¿Comentario? ¿No? Bueno, pues vamos a tomar, ¿qué les parece? 5 minutos. Y dentro de 8 días seguiremos con la escuela dominical. Que Dios les bendiga.